Durante décadas, los países del Golfo, ricos en recursos, se han presentado como oasis de estabilidad en una región sumida en conflictos, construyendo capitales ostentosas con economías de rápido crecimiento. Sin embargo, esa percepción de seguridad se derrumbó este año cuando por primera vez dos potencias regionales lanzaron un ataque directo contra un país del Golfo. Primero fue Irán, que disparó misiles contra una base aérea estadounidense en Qatar en junio, tras los ataques de Estados Unidos a instalaciones nucleares de Teherán. Luego, esta semana, Israel lanzó múltiples misiles contra líderes políticos de Hamás en Doha. Este ataque no solo plantea interrogantes sobre la respuesta de Qatar, sino que también sacude su papel como mediador en conflictos, que ha mantenido durante más de una década, así como la estabilidad de las alianzas de defensa en las que participa. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó que buscará respuestas del gobierno israelí sobre los próximos pasos en Gaza, tras el ataque de Israel a los líderes de Hamás en Qatar, una acción que interrumpió los esfuerzos para negociar el fin del conflicto. Rubio, hablando con periodistas el 13 de septiembre antes de viajar a Israel, señaló que el presidente Donald Trump sigue insatisfecho con el ataque de Israel, pero que esto no afectará el apoyo de Estados Unidos a Tel Aviv. Obtendré una comprensión mucho más clara de sus planes en el futuro próximo. Lo que pasó, pasó. Obviamente no estamos contentos con eso. El presidente no está contento. Ahora, debemos avanzar y entender cuál es el siguiente paso, porque, al final, sigue existiendo una organización llamada Hamás, un grupo terrorista peligroso, armado y que siembra el miedo. Todavía hay 48 rehenes que deben ser liberados de inmediato, todos a la vez. Y aún queda un trabajo enorme después de que termine el conflicto. Reconstruir Gaza de una manera que brinde calidad de vida a la población. ¿Quién lo hará? ¿Quién lo pagará? ¿Quién asumirá la responsabilidad? Todo eso está por delante y debe resolverse. Dices que no estás contento. ¿Eso significa que le pides a Israel que no repita esto? Creo que la declaración del presidente fue clara al respecto. No está contento con cómo se manejaron las cosas, pero eso no debilitará la relación entre Estados Unidos e Israel. Nuestra relación con Israel seguirá siendo sólida. A veces, en las relaciones, ocurren cosas que no están completamente alineadas. Pero eso no cambia la naturaleza de nuestra relación. Sin embargo, necesitamos discutir. Principalmente ver cómo esto afecta y qué impacto tiene en los próximos pasos. ¿Crees que Qatar seguirá cooperando con Estados Unidos? Ayer, el vicepresidente y yo nos reunimos con el primer ministro de Qatar. Sé que también cenaron con el presidente. Tenemos una relación con ellos. Hemos trabajado juntos en muchos temas. Por ejemplo, han ayudado mucho en el expediente de la República Democrática del Congo, Ruanda o el Grupo M23 al organizar negociaciones. Visité Qatar a principios de este año y luego regresé por segunda vez con el presidente. Así que son un buen socio en muchos aspectos. ¿Asistirás a la inauguración del túnel en el Monte del Templo el martes, como mencionan algunos informes? Déjame ser claro. La ciudad de David es un lugar distinto. Tengo la intención de ir ahí. He estado varias veces a lo largo de los años. Es un sitio arqueológico, uno de los más importantes del mundo. Entiendo que algunos quieran politizarlo, y comprendo que en esta región casi todo tiene un componente político. Pero, en última instancia, es un sitio arqueológico extraordinario, y creo que es importante para muchas religiones. El ataque de Israel ha generado una amplia condena internacional y parece haber acabado con las esperanzas de alcanzar un acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamás, así como la liberación de rehenes, antes de la próxima Asamblea General de las Naciones Unidas, donde el conflicto en Gaza será uno de los temas centrales. Mientras tanto, el primer ministro Netanyahu afirmó que eliminar a los líderes de Hamás que viven en Qatar removerá el principal obstáculo para liberar a todos los rehenes y poner fin al conflicto en Gaza. En una publicación en redes sociales el 13 de septiembre, Netanyahu escribió: "Los líderes de Hamás que viven en Qatar no se preocupan por el pueblo de Gaza. Han bloqueado todos los esfuerzos de alto el fuego para prolongar el conflicto indefinidamente. Eliminarlos removerá el principal obstáculo para liberar a todos nuestros rehenes y poner fin al conflicto en Gaza". Ese mismo día, las familias de los rehenes se reunieron en Tel Aviv, exigiendo que el gobierno israelí ponga fin al conflicto en Gaza y traiga de vuelta a todos los rehenes en un acuerdo completo. Las familias acusaron al primer ministro Benjamin Netanyahu de obstruir y sabotear las negociaciones para el intercambio de rehenes, citando el ataque de Israel en Qatar. Esta semana fuimos testigos del fracaso estrepitoso del primer ministro cuando apostó con las vidas de los rehenes y buscó eliminar al equipo negociador de Hamás mientras se discutía un acuerdo para liberar a los rehenes.
El presidente Trump dijo ayer que cada vez que hay avances en las negociaciones, Netanyahu bombardea a alguien. Pero Netanyahu no está tratando de bombardear a los líderes de Hamás. Está tratando de destruir nuestra oportunidad, la de las familias de los rehenes, de traer a nuestros seres queridos de vuelta. Él arruinará todo lo que pueda llevar al fin de la guerra, incluso a los propios rehenes. Quien realmente quiere traer de vuelta a los rehenes no puede bombardear al equipo negociador de Hamás mientras están discutiendo la liberación de mi hijo y otros rehenes. Primer ministro, te pido que te sientes conmigo, cara a cara, sin medios, sin publicidad, sin filtraciones, y respondas una sola pregunta. Si tu hijo estuviera entre los rehenes, ¿seguiría atrapado en los túneles después de más de 700 días? Entonces, ¿por qué son nuestros hijos? En un desarrollo relacionado con la región, las fuerzas hutíes en Yemen afirmaron el 13 de septiembre que llevaron a cabo una operación militar contra lugares sensibles en la ciudad israelí de Haifa. El portavoz hutí Yahya Saree dijo que el ataque se realizó con un misil balístico hipersónico Palestine 2 con múltiples ojivas y que logró sus objetivos. La Fuerza de Misiles de las Fuerzas Armadas de Yemen llevó a cabo una operación militar con un misil balístico hipersónico Palestine 2 con múltiples ojivas, dirigido a varios lugares sensibles en la zona de Jaffa. Gracias a Allah, la operación logró sus objetivos, obligando a millones de colonos judíos a correr a los refugios. El pueblo yemení, arraigado en su identidad árabe e islámica, firme en su fe, no se doblegará ante los ataques y continuará manteniendo su postura de apoyo al pueblo palestino. Las Fuerzas Armadas continuarán realizando otras operaciones para proteger el país, responder a los ataques y expresar su apoyo al pueblo palestino en Gaza hasta que cesen las acciones militares y se levante el bloqueo. Sin embargo, el ejército israelí afirmó que el misil lanzado desde Yemen fue interceptado por su sistema de defensa aérea. Las sirenas de alerta se activaron en el centro de Israel, incluida el área metropolitana de Tel Aviv. No se reportaron víctimas ni daños materiales de inmediato. Desde que estalló el conflicto en la Franja de Gaza en octubre de 2023, las fuerzas hutíes han lanzado frecuentemente misiles y drones contra el territorio israelí para mostrar solidaridad con el grupo armado Hamás. La mayoría de los ataques hutíes han sido interceptados, pero algunos misiles balísticos y drones han atravesado la defensa antiaérea multicapa de Israel, causando daños en tierra. El ejército israelí también ha realizado múltiples ataques de represalia, principalmente contra infraestructura en Yemen, como puertos, centrales eléctricas y el aeropuerto internacional de Sanaa. Un ataque el 28 de agosto en la capital yemení mató a 12 altos cargos políticos hutíes, incluido Ahmed Galeb Nasser al-Rajawi, líder de la administración hutí en Sanaa. El 14 de septiembre, el Ministerio de Defensa de Rumania confirmó el despliegue de 2 cazas F-16, tras detectar un UAV que violó el espacio aéreo del país mientras Rusia atacaba objetivos en Ucrania cerca de la zona fronteriza el 13 de septiembre. Inmediatamente después, las autoridades rumanas emitieron una alerta, instando a los residentes del condado de Tulcea, cerca de la región del delta del Danubio, a buscar refugio durante ese tiempo. Según el Ministerio de Defensa de Rumania, los 2 cazas siguieron al UAV hasta que su señal desapareció del radar en un lugar aproximadamente a 20 kilómetros al suroeste de la localidad de Chiliaveche. Rumania, miembro de la Unión Europea y de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, comparte una frontera de 650 kilómetros con Ucrania y anteriormente ha denunciado la presencia de fragmentos de UAV rusos que han caído en su territorio desde que Rusia lanzó su operación militar especial en Ucrania en 2022.
A principios de este año, los parlamentarios rumanos aprobaron una ley que permite al ejército derribar UAV que ingresen ilegalmente al espacio aéreo rumano en tiempos de paz, dependiendo del nivel de amenaza y riesgo para la vida humana y la propiedad, aunque esta ley aún no cuenta con regulaciones de implementación completas. La amenaza de ataques con drones también llevó a Polonia a desplegar aviones propios y de aliados, además de cerrar un aeropuerto en la ciudad oriental de Lublin, 3 días después de que derribara drones supuestamente rusos en su espacio aéreo con el apoyo de aviones de sus aliados de la OTAN. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, dijo el 13 de septiembre que la incursión de drones rusos en el espacio aéreo polaco durante esta semana es inaceptable. Bueno, todavía se está recopilando mucha información. Independientemente, no debería haber ocurrido. No creo que nadie esté contento de que haya sucedido. Viste que la OTAN respondió de manera adecuada. No queremos que vuelva a ocurrir. Creemos que es un desarrollo inaceptable, desafortunado y peligroso en este sentido. Creo que tomará unos días más para que todos... Los drones fueron lanzados intencionalmente. No hay duda de que los drones fueron lanzados intencionalmente. La pregunta es si los drones fueron dirigidos específicamente a Polonia. Si ese es el caso, y las pruebas nos llevan a esa conclusión, obviamente sería un movimiento altamente escalatorio. También hay varias otras posibilidades, pero creo que nos gustaría tener todos los hechos y consultar con nuestros aliados antes de tomar, ya sabes, determinaciones específicas. Me gustaría leer una declaración en nombre de los gobiernos de Albania, Andorra, Australia, Austria, Bélgica, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Canadá, Croacia, Chipre, Chequia, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Grecia, Alemania, Hungría, Islandia, Irlanda, Italia, Japón, la República de Corea, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, la República de Moldavia, Mónaco, Noruega, Países Bajos, Nueva Zelanda, Portugal, Rumania, San Marino, Eslovaquia, Eslovenia, España, Suecia, Suiza, Ucrania, el Reino Unido, los Estados Unidos de América, la delegación de la Unión Europea y mi gobierno, Polonia. Estamos aquí para expresar nuestra grave preocupación y para llamar la atención de la comunidad internacional sobre otra violación flagrante del derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas cometida por la Federación de Rusia. La Federación de Rusia, mientras atacaba el territorio de Ucrania en la noche del 9 de septiembre, llevó a cabo 19 incursiones de objetos tipo dron en el espacio aéreo polaco. Los drones, que representan una amenaza real para la población civil, la infraestructura y la seguridad aérea, fueron neutralizados de manera preventiva. Por primera vez, desde el inicio de la invasión a gran escala de Rusia contra Ucrania en 2022, la integridad territorial de Polonia y simultáneamente el espacio aéreo de la OTAN y la Unión Europea fueron violados en una escala sin precedentes y masiva. Este indignante incidente fue precedido por varias violaciones rusas de espacios aéreos en el pasado. Por lo tanto, Polonia, por primera vez en su historia, ha decidido solicitar la convocatoria de una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU, actuando en el espíritu de la diplomacia preventiva. La reunión fue solicitada porque las acciones imprudentes de Rusia no solo representan una violación del derecho internacional, sino también una escalada desestabilizadora que acerca a toda la región a un conflicto más que en cualquier otro momento en los últimos años. Tal provocación es profundamente irrespetuosa hacia los esfuerzos colectivos e incansables de la comunidad internacional para poner fin a la guerra y restaurar la paz y la estabilidad de acuerdo con el derecho internacional. Agradecemos a la República de Corea, que preside el Consejo, por convocar esta reunión. Aprovechamos esta oportunidad para reiterar nuestro llamado a la Federación de Rusia para que cese inmediatamente su guerra de agresión contra Ucrania, se abstenga de más provocaciones y cumpla con las obligaciones consagradas en la Carta de las Naciones Unidas. La escalada no puede ni allanará el camino hacia la paz.
Solo la adherencia a los principios de soberanía, integridad territorial y resolución pacífica de disputas puede crear las condiciones para la justicia y una paz duradera en Ucrania, Europa y más allá. Muchas gracias. We take this opportunity to reiterate our call on the Russian Federation to immediately cease its war of aggression against Ukraine. Tras el incidente en Polonia, el 12 de septiembre, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, anunció que la alianza iniciará una nueva campaña de disuasión llamada Eastern Sentry para responder a la incursión de UAV en Polonia. La campaña Eastern Sentry, que comenzó la noche del 12 de septiembre, incluirá una serie de integraciones de bases aéreas y terrestres. Los aliados, incluidos Dinamarca, Francia, Reino Unido y Alemania, se han comprometido a llevar a cabo esta misión, mientras que otros países también se preparan para unirse. En un desarrollo relacionado, recientemente Rusia afirmó que sus fuerzas derribaron 340 drones ucranianos en las últimas 24 horas, mientras que Ucrania informó sobre un ataque a una refinería de petróleo rusa. El Ministerio de Defensa de Rusia indicó que sus sistemas de defensa aérea interceptaron 3 misiles HIMARS durante el mismo periodo. Las fuerzas rusas también llevaron a cabo ataques contra cuarteles generales, unidades de mercenarios extranjeros e instalaciones de almacenamiento de drones de Ucrania. Además, las fuerzas rusas tomaron el control del asentamiento de Novonikolaevka en la región de Dnipropetrovsk. Por su parte, las Fuerzas Armadas ucranianas recurrieron a las redes sociales para afirmar que la situación en Kupiansk y las áreas circundantes sigue bajo su control. Señalaron que el punto de partida de un oleoducto utilizado por las fuerzas rusas para transportar personal a Kupiansk también ha sido protegido por el ejército ucraniano. Un portavoz del ejército ucraniano confirmó que las fuerzas ucranianas recuperaron una aldea en la región de Dnipropetrovsk del control ruso. Ucrania afirmó que sus drones atacaron con éxito un objetivo, causando una gran explosión y un incendio que dañó equipos de producción clave. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas celebró una reunión de emergencia el viernes 12 de septiembre de 2025, después de que Polonia acusara a la Federación de Rusia de violar deliberadamente su espacio aéreo con drones a gran escala. En la reunión, las partes presentaron narrativas y acusaciones contradictorias, mientras que Estados Unidos reafirmó su compromiso de seguridad con sus aliados de la OTAN. La reunión fue convocada por Polonia después de que varios drones fueran derribados en su espacio aéreo el 10 de septiembre. Polonia calificó la medida como un acto de diplomacia preventiva frente a las acciones imprudentes de Rusia, que acercan a toda la región a un conflicto. El ministro de Asuntos Exteriores, Marcin Bosacki, descartó cualquier teoría de un incidente accidental. Sabemos, y lo repito, sabemos que no fue un error. Polonia, junto con las fuerzas militares aliadas de los Países Bajos, Alemania e Italia, actuó con calma, profesionalidad y decisión, ejerciendo nuestro derecho a proteger nuestra integridad territorial. Los drones que amenazaban a ciudadanos polacos e infraestructura crítica fueron derribados de manera preventiva. Los drones son herramientas de terror que han destruido hogares y comunidades en toda Ucrania. Hace 2 días, intentaron atacar hogares polacos. Este es uno de esos drones, en un pueblo llamado Wierki, en el este de Polonia. El representante de la Federación de Rusia declara que quizás estos no eran drones rusos. Esta es la prueba de ello, incluyendo las inscripciones en ruso en las partes del dron. Representative of the Russian Federation claimed that maybe these were not Russian drones. This is the evidence of that, including signs in Russian on the parts of the drone. Él describió los drones como herramientas de terror y presentó pruebas de los daños en el pueblo de Wierzyki, en el este de Polonia, al tiempo que rechazaba las sospechas de Rusia. La subsecretaria general de Asuntos Políticos de las Naciones Unidas, la señora Rosemary DiCarlo, confirmó la gravedad del incidente y lo situó en el contexto más amplio de la guerra. Ella dijo:
No es la primera vez que se detectan drones en países vecinos durante la guerra a gran escala en Ucrania, pero es la primera vez que tantos drones han volado tan profundamente en el espacio aéreo de un país vecino. Este alarmante incidente ocurre en el contexto de los continuos ataques a gran escala con misiles y drones por parte de Rusia contra Ucrania. Según el presidente Zelensky, en la noche del 9 al 10 de septiembre, Rusia lanzó 415 drones y más de 40 misiles de crucero y balísticos contra 15 regiones de Ucrania, causando víctimas civiles, incluida al menos una muerte. El representante de Ucrania, el embajador Andriy Melnik, lo calificó como una decisión deliberada de Rusia para cruzar otra línea roja y advirtió sobre el riesgo de una futura escalada. Fue una decisión deliberada. Fue una decisión deliberada de Rusia para cruzar otra línea roja y poner a prueba nuestra paciencia, la de la comunidad internacional. Y también fue una decisión deliberada de Rusia para escalar intencionadamente esta guerra. Y si esta escalada no recibe una respuesta drástica, Rusia no se detendrá en Polonia. Mañana podría haber drones o incluso misiles cayendo sobre Berlín, París o Londres. Y al día siguiente, quién sabe, algo podría incluso cruzar accidentalmente el Atlántico. Ante la tensa situación, por parte de Estados Unidos, la representante interina Dorothy Shea emitió un claro mensaje de apoyo. Estados Unidos se solidariza con nuestros aliados de la OTAN frente a estas alarmantes violaciones del espacio aéreo. Estados Unidos está en consultas con Polonia y otros aliados de la OTAN bajo el artículo 4 del Tratado del Atlántico Norte. Y tengan la seguridad de que defenderemos cada centímetro del territorio de la OTAN. Este incidente no afecta de ninguna manera los extraordinarios esfuerzos que Estados Unidos ha realizado en las últimas semanas para mediar el fin de la guerra. Desde la cumbre de Alaska entre el presidente Trump y el presidente Putin el 15 de agosto, Rusia ha intensificado su campaña de bombardeos en Ucrania, causando numerosas víctimas y daños a la infraestructura civil. Estas acciones, ahora sumadas a la violación del espacio aéreo de un aliado de Estados Unidos, ya sea intencional o accidentalmente, demuestran una profunda falta de respeto por los esfuerzos de buena fe de Estados Unidos para poner fin a este conflicto. Instamos a Rusia que renueve y cumpla su compromiso diplomático, buscando un cese inmediato de las hostilidades a través de negociaciones directas con Ucrania. Colegas, la guerra entre Rusia y Ucrania debe terminar. No podemos arriesgarnos a que escale a un conflicto más amplio. Rusia debe demostrar su seriedad tomando pasos concretos e inmediatos hacia la paz. The Russia-Ukraine war needs to end. We cannot risk it escalating into a broader conflict. Russia must demonstrate its seriousness by taking immediate, concrete steps toward peace. La declaración de la señora Shea fue bien recibida por los diplomáticos europeos como una reafirmación necesaria del artículo 5, el principio de defensa colectiva de la alianza. En respuesta a las acusaciones, el representante permanente de Rusia ante las Naciones Unidas, el señor Vasily Nevencia, negó por completo las acusaciones. Afirmó que los ataques de Rusia el 10 de septiembre solo tuvieron como objetivo instalaciones industriales militares dentro del territorio de Ucrania. No se marcaron objetivos en territorio polaco. El alcance máximo de los drones utilizados en este ataque no supera los 700 kilómetros, lo que les imposibilitaba llegar a territorio polaco. También criticó la reacción de los países europeos, argumentando que se trataba de una campaña de información con el objetivo de mantener la movilización externa en torno a Ucrania y seguir instando a los aliados a proporcionar más armas. El problema palestino ha sido durante mucho tiempo un punto focal en los foros internacionales, ligado a las aspiraciones de paz y a controversias sin fin.
En este contexto, una nueva decisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas ha atraído una atención especial. El 12 de junio, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó un proyecto de resolución con una mayoría abrumadora, apoyando la Declaración de Nueva York sobre la resolución pacífica del problema palestino y la implementación de la solución de dos estados. El proyecto de resolución, copatrocinado por más de 40 países, incluidos Francia, Arabia Saudita y China, recibió 142 votos a favor, 10 en contra y 12 abstenciones. Estados Unidos e Israel votaron en contra del proyecto de resolución. El proyecto de resolución A80-L1-REB1 ha sido adoptado. Quien desee la paz, que venga y se una a nosotros. Quien desee salvar vidas, que venga y se una a nosotros. Quien quiera poner fin a la guerra en Gaza y a esta agresión, que venga y se una a nosotros. Quien abogue por la liberación de rehenes y prisioneros, que venga y se una a nosotros. Quien desee poner fin al bloqueo, al rechazo de proporcionar alimentos y a la imposición del hambre al pueblo palestino en Gaza, que venga y se una. Quien desee reconstruir y restaurar la franja de Gaza, que venga y se una a nosotros. Quien desee poner fin a la ocupación ilegal, que venga y se una a nosotros. Quien esté comprometido con la implementación de la histórica opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia, que venga y se una a nosotros. Quien apoye una solución de dos estados, viviendo en paz lado a lado en seguridad y abriendo la puerta a la integración de toda la región de Oriente Medio para que esta región desarrolle su potencial en desarrollo, innovación, ciencia y cooperación, que venga y se una a nosotros. Todo esto, junto con muchos otros detalles, está reflejado en la declaración que hemos adoptado hoy. Agradezco a la abrumadora mayoría de los países que votaron a favor de esta declaración, apoyando el plan de paz, junto con los detalles en la declaración y su anexo, así como la aspiración común de la comunidad internacional para abrir la puerta al camino hacia la paz. Algunos afirman que esto no es apoyar la paz, sino otra cosa. Creo que la votación abrumadora y el apoyo de aquellos que han votado son prueba de que tenemos un plan, una hoja de ruta detallada hacia la paz. Instamos a aquellos que continúan eligiendo la guerra, la destrucción e intentar borrar al pueblo palestino y apoderarse de sus tierras, a que escuchen la voz de la razón y elijan la solución pacífica. El mensaje abrumador de la Asamblea General hoy ha resonado con claridad. Señora Presidenta, en nombre de Francia, Arabia Saudita y todos los países copatrocinadores, tengo el honor de presentar el proyecto de resolución A80-L.1, la primera resolución considerada por la 80ª sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, titulada Apoyo a la Declaración de Nueva York sobre la resolución pacífica del problema palestino y la implementación de la solución de dos estados. Esta hoja de ruta incluye un alto al fuego inmediato en Gaza y la liberación de todos los rehenes, el establecimiento de un Estado palestino viable y soberano, el desarme de Hamás y su exclusión de la gobernanza en Gaza, la normalización de las relaciones entre Israel y los países árabes y, finalmente, la implementación de mecanismos de garantías de seguridad colectiva que incluyan a Israel. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel, Oren Marmerstein, escribió: Israel rechaza completamente la decisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas de esta noche. Una vez más, la Asamblea General ha demostrado cuán desconectada está de la realidad. En las decenas de artículos de la declaración adoptada por esta resolución, no hay una sola palabra que diga que Hamás es una organización terrorista. No hay una sola palabra que mencione la simple verdad de que Hamás es completamente responsable de la continuación de la guerra, al negarse a deguarden a los rehenes y desarmarse. Esta resolución no promueve una solución pacífica. Por el contrario, alienta a Hamás a continuar la guerra. Israel le agradece a todos los países que no se involucraron en esta vergonzosa decisión en la Asamblea General. La Declaración de Nueva York abarca temas clave para la implementación de la solución de dos estados, incluyendo un alto al fuego en Gaza, la oposición a acciones unilaterales y el apoyo a la gobernanza y el desarrollo en el Estado de Palestina, con el objetivo. La declaración, de 7 páginas, es el resultado de una conferencia internacional en las Naciones Unidas en julio, organizada por Arabia Saudita y Francia, sobre el conflicto de décadas. Mientras tanto, Estados Unidos e Israel boicotearon el evento. Esta declaración es parcial. No considera a Hamás como una organización terrorista y, de manera descarada,
equipara la liberación de rehenes israelíes con la puesta en libertad de terroristas condenados. Es vergonzoso. Mientras personas inocentes siguen con los ojos vendados, retenidas en túneles en Gaza, soportando hambre y tortura, aquí hay miembros de la Asamblea General que deliberadamente cierran los ojos. Apoyar esta declaración equivale a taparse los ojos, ignorar la verdad y pasar por alto la realidad. Israel no hará eso. Nosotros vemos a los rehenes, vemos el terrorismo y reconocemos esta declaración por lo que es, un gesto político, una farsa. Señora Presidenta, no permitiremos que jamás logre en la Asamblea General lo que no logró el 7 de octubre. Esta declaración crea una peligrosa equivalencia moral, ignorando la realidad de que el terrorismo de Hamás del 7 de octubre hizo necesaria esta guerra, y su continua retención de rehenes y negativa de poner las armas es la razón por la que el conflicto persiste. La versión votada hoy incluso mantiene un lenguaje que apoya el llamado derecho al retorno, lo que equivale a la destrucción demográfica de Israel como un Estado judío. Por estas razones, Estados Unidos insta a las delegaciones a unirse a nosotros para votar en contra de esta resolución. Gracias. La 80ª sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas decidió el 5 de septiembre reanudar la Conferencia Internacional de Alto Nivel sobre la resolución pacífica de la cuestión de Palestina y la implementación de la solución de 2 estados el 22 de septiembre. Se espera que los líderes de muchos países reconozcan formalmente al Estado de Palestina en esta conferencia. Mientras la resolución y la declaración se presentan en las Naciones Unidas, en Gaza, los palestinos están tratando de buscar cualquier cosa que quede de sus propiedades después de que el ataque de Israel a edificios residenciales de varios pisos haya sido evacuado. El ataque militar de Israel a Gaza ha matado a más de 64.000 personas, principalmente civiles, según las agencias de salud locales, causando una crisis de hambre y un desastre humanitario mayor y convirtiendo la mayor parte de esta área en escombros.